Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les saluda el profe de Jesús. Para los que son mis alumnos de Jesús Santa Cruz, un gusto poder verte aquí. Como ustedes saben, como la mayoría de las personas que me siguen saben, yo tengo alumnos de guitarra. Más bien son de alumnos populares, de guitarra popular, de canciones, de acordes, de melodías. En este caso quiero dejar aquí en la plataforma de YouTube una pequeña ayuda para todos mis alumnos para cuando necesiten, ya sea si se olvidan, si de por ahí no les sale. Hoy vamos a trabajar los ritmos. El ritmo básico para la polca paraguaya al menos. Siempre recomiendo yo empezar con la guaraña. La guaraña es un ritmo bastante tranquilo y lindo para poder cantar y tocar. Entonces, vamos a hacer juntos, ya si tenés base, si no tenés base, te voy a ir ayudando a poquito. Varios acordes para poder trabajar. Tenemos el acorde de Re mayor. Tenemos que hacer que suene bastante bien. Vamos a usar el acorde de La séptima, que se ve bien acá, La séptima. Estamos. Y luego el acorde de Sol mayor. Tres acordes básicos para el primer ritmo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Vamos a empezar juntos. El ritmo para la guaraña sería rico, pan, casa. Otra vez. Rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Sería abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. Y abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. ¿Está entendiéndose? Vamos a hacer juntos. Agarra tu guitarra. También puedes atajar así si no sabes los acordes aún para poder hacer el ritmo. ¿Sí? El ritmo es el movimiento de la canción. Empezamos. Re mayor y 1, 2, 3 y rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Trata de hacer este juego con la guitarra. Esto es, te va a ayudar bastante para darle más color a la canción. No hagas que sea muy cuadrado así, hace que suene más brillante. ¿Se entiende más o menos? Bien, continuamos. Cambiamos a la nota La séptima. Un trucazo para la gente que no conoce. De Re podemos pasar tranquilamente a La séptima de esta manera. Estamos en Re, sacamos estos dos dedos, atrasamos detrás de dos el dedo 3 y colocamos ahí. Así, aislamos bien y ya suena. Y a la hora de volver, se pone otra vez. Bien, empezamos. 1, 2 y La séptima y 1, 2 y rico, pan, casa. 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 Rico, pan, casa. Y luego pasamos a Re mayor otra vez. Rico, pan, casa. Y rico, pan, casa. Este ritmo voy a practicar bastante y te va a salir bien. La idea es que suene con un color hermoso tu canción, ¿ok? Te recomiendo, por ejemplo, también hacer como yo estudiaba antes, como yo ensayaba, era con tiempo, tipo, esto cuenta como 1, 2, 3. Cada 3 rico pan casa o ritmos, cada 3 rajido de guaraña, vamos a cambiar la siguiente nota para poder generarnos un hábito, ¿ok? Entonces vamos a hacer juntos. Cada 3. 1, 2, 3. Cambiamos a la séptima y 1, 2, 3. Cambiamos a Sol mayor ahora. Mismo acorde, el acorde que también conoces. Y 1, 2, 3. Y ahora vamos a cambiar sin necesidad de estar parando la canción cada rato. Es un poco difícil al principio, pero la idea es que vos vayas asegurando con la práctica y con la repetición el que no se quede más tu acompañamiento así en el aire. ¿Sí, pa?
como sabes, cuando se toca una canción, no estamos nosotros parando toda la hora tipo para esperar el otro acorde. A la gente no le espera al músico para hacer el otro acorde. Así que empezamos. 1, 2 y 3 sin parar. Y 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Eso. Son técnicas que voy a estar lanzándote acá de cómo yo aprendí. Yo te cuento, hay muchísimas versiones y formas de estudiar, pero la manera en la cual a mí me ayudó muy bastante a poder acompañar bien la guitarra fue la repetición constante. La repetición continua para que salga excelente la canción. Yo no soy el más prodigio en el tema de las melodías y punteadas, pero en el acompañamiento yo estoy seguro de que de verdad me esmeré bastante para que me salga muy bien. Así que te recomiendo estos ejercicios para que puedas trabajar. Y en otro video me puedes dejar en el comentario qué te va a servir. Algo pequeño, algo igual si es sencillito. Muchas veces lo sencillo es lo que a veces complica para las cosas más difíciles. Tenemos que manejar todo lo sencillo y lo difícil, ¿sí? Te invito a que te puedas suscribir, obviamente, si no conoces nada de esto. Si te salió por casualidad esto, suscríbete y ve todas mis canciones que tengo ahí en el canal. Tengo muchas cosas en el canal, están todo... Mi vida dejo ahí para la posteridad, así que gracias por ver este video y este pequeño espacio, haberlo compartido conmigo. La próxima clase podemos dar, por ejemplo, algún acorde, algún ritmo o acorde que te pueda ayudar. Por ejemplo, podemos mejorar y hacer una canción completa en guaraní, por ejemplo. Pero te recomiendo que hagas estos ejercicios con todos los acordes que vos conozcas. Si conoces los acordes de sol, de do, de re, de mi, vamos a poder hacer esa forma de práctica y esmerate para que salga perfecto el ritmo. Una buena guitarra acompaña bien a cualquier canción. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y ni siquiera edité este video porque a veces lo más natural es lo mejor. Así que muchas gracias por verlo. Compartí si es que les va a servir a alguien. Y espero que practiques y me muestres tus avances cuando puedas. Me puedes seguir en Instagram como @dejesussantacruz. Y por supuesto, nos vemos. Muchas gracias.